Te escuchamos muy poco, muy bajito. Muy bajito. Voy a hablar más duro. Buenas noches, Dios les bendiga. Ahora sí me escuchan. Buenas noches. ¿Me escucha? ¿Me escucha, Buenas pastor? noches, sí, te escuchamos, te escuchamos, Ahora sí, ahora sí. te escuchamos. Ok. Bueno, Dios les bendiga. Gracias, pastor, por la invitación de participar de esta poderosa iniciativa donde los maestros nos ponemos a tono todos y todos manejamos una misma voz según lo que nos dice la Biblia y lo que nos dice nuestro manual de estudio, que es el folleto de Escuela Sabática. Gracias una vez más. Mi esposita está por allí, pastor, está llegando de viajes, está ahorita con su mamá. Usted sabe que cuando llega la mamá, pues eh, nos toca otras ocupaciones. Pero ella les manda muchos saludos, pastor. Y bueno, ¿estamos listos, pastor? Me gustaría entonces, maestros, orar para pedir la dirección de Dios y que pues juntos vayamos aprendiendo la lección de esta semana. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias, mi Señor, por este sábado glorioso y por estas horas que nos regalas para encontrarnos, Señor, como maestros, como encargados de el corazón de la iglesia. Gracias, Padre Celestial, por esa oportunidad que nos regalas de servirte y ayúdanos a entender, a comprender y aplicarlo, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para esta semana tuvimos un tema muy interesante, porque aquí está en juego varias palabras y varios términos interesantes que nada más con leer nuestro texto clave nos vamos a dar cuenta de qué estamos hablando, de qué vamos a hablar. El título, pues, todos lo sabemos, es la lección 12, precursores, buen título. Así que, bueno, bienvenidos todos a este repaso, a esta clase, porque es un repaso breve, hemos aprendido eso, Pastor Rivas, que es un repaso, es un tiempo donde nuestros hermanos entran en la clase y pueden participar también, no solamente el maestro, así que tenemos los alumnos aquí. Si quieren participar, levante la mano y el pastor Rivas le dará permiso si pueden participar o no. Bueno, vamos a ir a la siguiente lámina, profe Yenkeli. No sé si me escuchas. Tenemos la siguiente lámina de nuestro estudio y bueno, como todos sabemos, nuestro repaso de lección siempre debe de llevar la estructura oficial de repaso de lección que nos ha proporcionado nuestra unión. Recuerda que siempre debe de haber un texto clave, una introducción, objetivos, puntos principales, aplicación a la vida, muy importante, que es la parte final. Así que bueno, nos vamos de una vez a nuestro texto bíblico, nuestro texto clave, queridos maestros, y está ubicado exactamente en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y yo lo voy a leer detenidamente porque hay tres palabras que ya usted está viendo en la lámina. Tres palabras que me llamaron la atención, que son de vital importancia para el título de nuestra lección de escuela sabática en esta semana. Dice el texto, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Primera palabra, anótala ahí, maestro. Poder, amor, importante, y dominio propio. Tres palabras importantes en este repaso de lección, y el título tiene mucho que ver con estas tres palabras. Dios capacita a todos sus hijos para ser precursores valientes, fieles
y pues lleno de estas tres palabras. Puedes repetir conmigo, no importa que tengas el micrófono apagado, repite conmigo: poder, amor y dominio propio. Grábatelo en tu mente, por favor, porque aunque estemos en medio de la persecución y de nuestra presión cultural, estas tres palabras son claves en nuestras vidas, como cristianos, como adventistas y como precursores. Tú eres un precursor. Di conmigo: yo soy un precursor. Muy bien. Vamos a ir a la siguiente. Entonces, partiendo de aquí, ya sabemos que nuestro texto clave hace referencia a estas tres palabras. Y yo quiero que tú observes esta imagen, por favor. Tiene mucho que decir. En cierta oportunidad, en un pueblo muy lejano, justamente en una plaza, se reunieron varios mensajeros. Cada mensajero tenía la responsabilidad de llevar una antorcha hasta llegar hasta la cúspide de la montaña, hasta la cima, porque allí en la cima había especie de una hoguera y el que llegara con la antorcha pues iba a encender, tenía la responsabilidad de encender la hoguera, y de esa forma, al encenderse la hoguera, se iba a anunciar la llegada del rey de ese pueblo. Así que todos se prepararon, todos los mensajeros se prepararon, agarraron su antorcha y comenzaron a correr. Y en medio del camino habían muchos obstáculos. Así que uno comenzó a fatigarse, comenzó a cansarse, cuando de repente se cayó en el piso, y mientras que estaba en el piso, iba un joven corriendo, quien tomó la antorcha. Y más adelante este joven, por los arbustos, por los espinos, por las piedras, ya estaba casi llegando a la cima, cayó de rodillas y venía otro corriendo y le quitó la antorcha de su mano hasta llegar a la cima. Efectivamente, con su antorcha fue el único que pudo llegar arriba y pudo encender esta hoguera, y así todo el pueblo se dio cuenta que había llegado el rey y le dieron la bienvenida a este rey. Saben, queridos maestros, esta historia es muy impresionante porque nos muestra que los precursores no siempre ven el cumplimiento final. Y es lo que hemos aprendido durante esta semana. Los precursores no siempre van a ver el cumplimiento final, pero su fidelidad mantiene viva esa llama del evangelio, esa llama del espíritu, esa llama de la esperanza. Así como lo vimos en esta semana, Sadrach, Mesach y Abednego, o los apóstoles perseguidos, su testimonio encendió la fe de generaciones futuras hasta ahora, porque hoy nosotros somos aquellos que llevamos esa antorcha. Te pregunto, ¿mantendrás esa antorcha encendida? Vamos a la siguiente lámina. Pasando entonces, tomando en cuenta que tenemos una responsabilidad muy grande, esta semana pudimos explorar en dos momentos históricos. Uno, pues, los tres hebreos frente a la estatua de Nabucodonosor fueron precursores en su tiempo. La iglesia primitiva también es parte de la historia de los precursores según su persecución. Ahora, ambos escenarios te van a revelar a ti y me van a revelar a mí cómo Dios levanta testigos valientes que preparan el camino para su obra redentora. Querido maestro, escucha bien lo que te voy a decir. Es contigo, no es con tu alumno. Primero es contigo. Hoy, ese llamado sigue vigente para ti y para mí. Fuiste llamado a ser un gran precursor del evangelio en este tiempo.
tenemos una gran responsabilidad y esto es lo que nosotros, al introducir nuestro repaso a nuestra clase para nuestros alumnos, hay que hacerles sentir, iniciando nuestra lección de escuela sabática, iniciando nuestro repaso, hay que darle ese sentido de responsabilidad a nuestros alumnos, a nuestros hermanos, ¿sí? De que fuimos llamados a ser precursores en este tiempo. Como toda lección, tiene objetivos específicos, objetivos generales, pero vamos a ver qué objetivos pudiésemos o nos dio la lección de escuela sabática de esta semana. Vamos al primer objetivo. Si puedes, anótalo. De todas formas, me imagino que esto va a ser enviado por el grupo de Telegram, pero pude conseguir 4 objetivos importantes. Número 1, reconocer el valor de la fidelidad frente a la presión idolátrica. En este repaso de lección, en esta lección de escuela sabática titulada Precursores, nos dimos cuenta cuán importante es ser fiel o mantenerme fiel frente a la presión, frente a la persecución. Lo pudimos ver en Daniel 3:16 al 18. Allí nos damos cuenta cómo entonces estos jóvenes precursores se mantuvieron fieles, se mantuvieron de pie. Y escucha lo que dice la sierva del Señor en el libro Profetas y Reyes, página 379. Dice: no se doblegaron ante la amenaza del rey, porque sabían en quién habían creído. Ellos reconocían, estos 3 jóvenes, que de seguro fueron maestros de escuela sabática, Pastor Rivas, estos 3 jóvenes reconocieron el valor importante. Es que la fidelidad no depende del resultado, sino de la convicción. Somos fieles, escucha bien, somos fieles, porque no porque sepamos que todo va a salir. Qué fácil es ser fiel al saber que todo va a salir bien. No somos fieles por eso, sino porque estamos convencidos de que es Dios el que va a estar con nosotros y que Él espera de nosotros esa fidelidad. Definitivamente estos 3 jóvenes hebreos fueron precursores de una generación que no se arrodilla ante el error. Primer punto importante y el primer objetivo, reconocer el valor de la fidelidad. Recuerda, los 3 hebreos fueron precursores de una generación que no se arrodilla ante el error. Por muy bonito, por mucha presión, necesitamos mantenernos de pie. Primer objetivo, reconocer. Segundo objetivo, comprender. ¿Qué vamos a comprender? Bueno, es importante comprender el papel de la iglesia primitiva, ya hablando en un segundo tiempo histórico, como precursora del evangelio. La iglesia primitiva también, usted y yo sabemos que fue perseguida. Y en Hechos 5, 40 al 42 nos relata un poco de lo que sufrieron o comenzaron a sufrir estos precursores. Fíjate que la hermana White también tiene algo que decir con respecto a esto. Y ella dice, me llamó mucho esta frase, me llamó mucho la atención, porque le da sentido a nuestra existencia dentro de este pueblo. La sangre de los mártires fue semilla para la iglesia. Es que la persecución no detuvo el mensaje. La tortura, el perseguir, el amenazar, el maltratar, no detuvo el mensaje, sino que más bien fue una semilla que se sembró y creció y se ha expandido. Su testimonio sigue inspirando hoy en día
a los creyentes. Cuán importante es entonces, queridos maestros, que nosotros podamos comprender el papel de la iglesia primitiva como precursora del evangelio. Aunque ellos también fueron perseguidos, se mantuvieron fieles hasta la muerte. Y gracias a su decisión de fidelidad y lealtad al Cordero, entonces esa semilla fue sembrada y hoy por hoy nosotros podemos seguir inspirados gracias al testimonio de ellos. Tu testimonio va a inspirar al otro. Recuerda lo que decíamos al principio. Hay precursores que no verán el final, sino que más bien serán un puente. ¿Está bien? Como la historia de el hombre o el joven de la que encendió la fogata, ¿sí? Muchos salieron, pero no todos llegaron, solamente él. Pero aquellos que quedaron fueron parte de la historia. Así que bueno, ya tenemos dos objetivos de nuestra lección. Vamos a ir al tercer objetivo, que también tiene mucho que ver y es otro verbo que nos va a enseñar. Mira lo que dice el número 3. Identificar los paralelos entre los precursores del pasado y el pueblo remanente actual. Y aquí hay un punto muy interesante porque entras tú, querido alumno, querido maestro, querido compañero, entras tú en juego. Porque sabes que antes, hace mucho tiempo, predicaba acerca de esto y alguien me dijo, pastor, pero suena muy bonito, porque eso sucedió en el pasado y ahora nosotros los que estamos en el presente. ¿Será que puedo permanecer intacto si me lanzan a un caldero con aceite o me lanzan a un horno de fuego? Escucha bien, nosotros necesitamos identificar los paralelos entre los precursores del pasado y nosotros que estamos en el presente, el remanente actual. Y Apocalipsis 14 lo dice, 14:12. Mira lo que dice la hermana White. El pueblo de Dios debe mantenerse firme como una roca en defensa de los mandamientos. Yo siempre he dicho que el secreto para ser feliz y el secreto para que nuestra vida sea prosperada es la obediencia. Y aquí entra un punto muy importante, querido hermano y querido maestro, la obediencia. Juntos con los precursores del pasado, ellos mantuvieron en alto la ley de Dios, la ley moral de Dios. Y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos un poquito de la marca de la bestia, un tema que usted y yo conocemos. El pueblo de Dios debe de mantenerse firme como una roca en defensa de los preceptos, de las normas y de los mandamientos que Dios nos ha dado. Hoy, tal cual, querido maestro, lo enfrentamos con presiones culturales, presiones sociales, presiones espirituales. Sin embargo, tú fuiste llamado a ser un maestro fiel, como lo fueron los precursores del pasado. Somos los actuales. Ahora nos toca a nosotros. Tremendo objetivo, tercer objetivo, identificar entonces los paralelos entre lo que sucedió en el pasado con los precursores y lo que está sucediendo actualmente con el pueblo remanente. Número 4, objetivo número 4. La lección de escuela sabática nos muestra cómo tener o cómo practicar o cómo cultivar el espíritu precursor en nuestras vidas diarias. Todos los días nosotros debemos de tomar decisiones. Todos los días me toca decidir a qué hora me voy a levantar, si me levanto o no me levanto. Decido qué comer, decido qué ropa colocarme, decido qué ruta voy a agarrar, decido si me voy caminando, me voy en mi moto, en mi caso. Pero todos los días nos toca tomar decisiones.
en nuestra vida diaria. Y mira lo que dice Mateo 5, 10 y 12. Lo voy a leer rapidito. Mateo 10, 5, perdón. Mateo 5, 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución. Recuerda que bienaventurado es feliz o dichoso. Oye, qué bueno es pasar por persecución, ¿verdad? Sabroso, dice Jesús. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Escucha bien, de ellos es el reino de los cielos. Y el 12, mira, dice, gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que vosotros. Hermano querido, escucha bien, el que permanece fiel en lo poco, será fiel también en lo mucho. Todos los días, como te decía, tenemos que tomar decisiones. Decido si peco o no peco. Decido si obedezco o no obedezco. Y a veces nosotros hacemos el enemigo chiquito, dice una maestra muy célebre de Zetaben. Hacemos el enemigo chiquito, pequeño. Porque es algo que yo puedo, no importa, no importa, yo desobedezco y listo, es algo chiquito. Pero fíjate que el texto que acabo de leer de Palabras de Vida del Gran Maestro nos muestra que la fidelidad cotidiana nos prepara para las grandes pruebas. Si yo hoy soy probado en cosas pequeñas y en esas cosas pequeñas yo salgo vencedor, entonces estaré preparado para lo que viene a continuación, para lo que viene más adelante, para las pruebas grandes. Ser un precursor comienza no en lo grande, sino en lo pequeño. ¿Puedes repetir eso conmigo? Ser precursor comienza en lo pequeño. Si somos fieles en lo pequeño, en lo poco, entonces cuando venga la prueba grande, seremos fieles y fieles hasta el final. Muy bien, tuvimos 4 objetivos. Entonces, voy a recordar. Primero, reconocer el valor de la fidelidad frente a la presión. Número 2, debo de comprender el papel de la iglesia, el papel que tuvo la iglesia primitiva como precursora. Número 3, debo de identificar los paralelos entre los precursores del pasado y el pueblo remanente actual, nuestra vida actual. Y número 4, debo de aplicar el espíritu precursor en mi vida diaria. Recuerda, ser un precursor comienza en lo pequeño. Vamos a ir entonces a la siguiente parte o al punto 4 de nuestro repaso de lección, y estoy hablando de los puntos principales según nuestra estructura. Esta parte es muy importante resaltarla en la clase de escuela sabática luego de tu introducción. Luego de la introducción pasamos al objetivo. Ya sabemos a dónde nos va a llevar la lección de escuela sabática. Ahora es importante destacar estos 3 puntos importantes. Puntos principales de la lección. Número 1, ahí está. Lee conmigo, aunque no te pueda escuchar. Lee: la fidelidad de los 3 hebreos fue un acto profético. Y de eso es que está hablando nuestra lección de escuela sabática durante todo este trimestre. Símbolos, señales, profecía, lo que nos apuntan, a dónde vamos, correr el velo, Apocalipsis, Revelación, Daniel. Entonces, basado desde ese punto, nos damos cuenta que el acto de fidelidad por la que pasó Daniel, los 3 hebreos, ¿sí?, su fidelidad fue un acto profético. Nos hace ver lo que viene más adelante, y eso está basado, lo podemos encontrar en Daniel 3, 16, 18, 28, 29. Y lo que quiero enfatizar en este punto principal es que estos 3 hebreos no se postraron ante la imagen impuesta por el rey, anticipando el conflicto final entre la adoración verdadera y la adoración falsa.
es que su testimonio fue una proclamación viva del carácter de Dios ante una cultura hostil y difícil, una cultura rebelde. Su testimonio fue una gran proclamación. Así como Dios estuvo con ellos en el pasado, también estará contigo y estará conmigo en el presente. Otro punto importante que nos dio la lección de esta semana es que la persecución no detuvo el avance del evangelio. Lo mencionábamos un poquito en las láminas anteriores. Es que la iglesia primitiva, aunque fue perseguida, también fue fortalecida. La fidelidad bajo presión se convirtió en semilla para el crecimiento del reino. ¿Cuántos dicen amén? Hoy, su ejemplo nos inspira a no callar ante la oposición. Esto nos hace meter en problemas, nos hace que nos vean feo, hacen que pues nos vean distintos, pero es que Dios nos ha mandado a ser diferentes. Cuando yo leí esos 3 puntos importantes que me dio el texto clave, que es poder, amor y dominio propio, sabes, no todos los seres humanos poseen estas 3 grandes oportunidades, 3 grandes tesoros que nosotros podemos tener. No todos los poseen. Solamente los hijos de Dios, solamente aquellos que sean fieles, solamente aquellos que estén dispuestos a mantenerse de pie ante cualquier oposición podrán desarrollar y entonces así salir vencedor. Punto número 3. La marca de la bestia, pudimos ver y ya sabemos que representa pues un conflicto de adoración y de lealtad. La lección de escuela sabática también hacía referencia con respecto a la marca de la bestia. Nosotros sabemos que es un tema muy interesante y es un tema que es para ti y para mí, para el pueblo remanente. El conflicto final gira en torno a la adoración, obedecer a Dios y a su sábado o someterse a mandamientos humanos. Siempre nos toca tomar una decisión. El que recibe persecución, los precursores, siempre serán atacados o siempre seremos atacados por estas 2 cosas importantes. La adoración a Dios. O adoro a Satanás o adoro a Dios. O obedezco a Dios o obedezco a Satanás. Es una decisión. Estamos llenos de decisiones todos los días. Escucha lo que dice la hermana Guay. El sábado será la gran prueba de lealtad, pues es el punto especialmente controvertido en el conflicto final. Así que nosotros, precursores, maestros, somos llamados a abrir los ojos con valentía y así entonces estar claros, tener los pies sobre la tierra y saber en qué tiempo estoy viviendo, a qué me estoy enfrentando. Nosotros como maestros, de seguro vamos a tener alumnos que aún están dudando con si trabajo en sábado, si no trabajo, es que yo necesito, es que mi hijo está enfermo y tengo que abrir la bodeguita. Siempre vamos a estar enfrentándonos con pensamientos como este. Así que yo le doy gracias al Señor por esta lección. Como pastor lo digo, porque en nuestros distritos, pues a veces se ven nuestros hermanos tan tentados y tan presionados por las necesidades que llegan a esta encrucijada. O adoro a Dios o adoro a Satanás. 3 puntos importantes. Fidelidad, ¿sí? El mensaje no se paró y
es importante obedecer a Dios. Vamos a ir ya a la parte final de nuestro repaso de lección, y es la aplicación para la vida. Y quiero que veas bien este cuadro, observa bien, mira bien las 3 preguntas que hay acá, que ya las voy a leer, y vuelve a aparecer las 3 palabras: poder, amor y dominio propio. Aplicación para la vida. Estas preguntas son importantes. Este es el clima, pudiese decir, para nuestra clase de escuela sabática. 3 preguntas que deberíamos de hacer mañana. ¿Estoy dispuesto a mantenerme firme cuando todos se arrodillan? ¿Mi testimonio inspira a otros a confiar en Dios en medio de la prueba? ¿Cómo será mi testimonio? ¿Cuál es mi testimonio? ¿Estoy viviendo como un precursor del reino aún en lo cotidiano? 3 preguntas importantes que espero que ahorita en este momento hayas respondido. Pero sabes, estas 3 preguntas engloban estas 3 palabras. Por eso es que la lección no se equivoca cuando nos da ese texto clave: poder, amor y dominio propio. Un hijo fiel de Dios, un precursor de Cristo, mantiene estas 3 cosas importantes: poder, amor y dominio propio. Sin estas 3 estamos perdidos. Sin estas 3 vamos a flaquear. Sin poder no podemos hacer nada. Sin amor no podemos hacer nada. Sin dominio propio o templanza, sin dominio propio, jamás vamos a poder dar un buen testimonio, o a la hora de la prueba, a la hora de decidir, a la hora de no arrodillarme y estar puesto de pie, pues vamos a flaquear. Y el consejo es, mi querido maestro, sé como los hebreos en Babilonia y como los discípulos perseguidos, fiel, valiente y lleno de esperanza. Y puse de último allí en esa lámina, quiero que leas conmigo. En vez de decir tú, puedes decir yo, ¿sí? O mi vida. Mi vida puede ser una antorcha que prepare el camino del Señor. Todos nosotros recibimos una antorcha, fuimos bautizados y el Señor nos entregó esa antorcha. Pase lo que pase, esa antorcha debe de llegar a su fin. Pase lo que pase, esa antorcha debe de llegar a su final. Hermano querido, maestro de escuela sabática, mantén el poder de Dios, el amor que proviene de Dios y el dominio propio que el Espíritu Santo nos proporciona. Con estas 3 cosas nosotros podemos tener un buen testimonio y podemos ser fiel ante la prueba. Y nuestro testimonio será de bendición para las demás personas. Pastor Alexander, Giancarlos, dejo para nuestros maestros del libro de la educación: el verdadero maestro no se contenta con presentar la verdad, sino que el verdadero maestro la vive. ¿Está bien? Y este tema hay que vivirlo. ¿Te gustaría vivirlo conmigo? Que mi Dios te bendiga en esta noche. Gracias, pastor, por la inspiración, por lo que has compartido con nosotros de esta hermosa lección de escuela sabática, haciendo énfasis en ese título tan importante como los precursores, o nosotros como precursores de esta verdad presente y lo que se nos ha encomendado como pueblo adventista